Bienvenido fiel escucha a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. En el día de hoy volvemos con la serie de los enemigos del comercio y lo hacemos para hablar de las consecuencias para Europa y Norteamérica de la Segunda Guerra Mundial, de las represiones que siguieron a dicha guerra en la URSS, del Plan Marshall y sobre todo de la mítica figura del Che Guevara. Aunque te adelanto una cosa, te sorprenderá saber todo lo que se ha ocultado sobre su figura y lo cobarde que podría llegar a ser. Quédate hasta el final para comprobarlo. No alargo más la introducción y comenzamos. Damos aquí un gran salto hacia adelante hasta llegar a abril de 1945, momento en el que el mundo se diría descrito por las fotos de Yalta, con Roosevelt moribundo, Churchill senil y Stalin mefistofélicamente jovial, pero esa foto no desvela la realidad de cada país. Con la ventaja de no hacer frente a gastos de reconstrucción, Norteamérica puede permitirse una política de apoyo crediticio y laboral a sus 10 millones de veteranos, sin perjuicio de mantener o elevar los subsidios al granjero y alguna otra rama productiva, medida que, al combinarse con su espíritu empresarial, suscita una explosión de afluencia. Mediando tales circunstancias, el volumen de endeudamiento público admite nuevas ampliaciones y surge a ambos lados del Atlántico un tipo de sociedad cuya eficiencia transforma al productor en consumidor, con décadas de bonanza ininterrumpida por delante. Pero hemos pasado por el tremendo horror de la Segunda Guerra Mundial de puntillas, pues en el episodio anterior hablamos de sus líderes, pero no de la guerra en sí, y tampoco de sus consecuencias en suelo ruso. La guerra, declarada en 1939 como respuesta a la invasión conjunta de Polonia por el Reich y la URSS, la Segunda Guerra Mundial mata en Europa a unos 40 millones de personas y mutila a más del doble, exterminando o lisiando a uno entre cada 4 de sus pobladores. Otros 30 millones fueron expulsados, trasplantados o dispersados por el tándem Stalin-Hitler, y nada expresa tanto su carácter de conflicto total como que más de la mitad de los cadáveres fuesen civiles. Un tributo parejo caracteriza al pueblo ruso, que, superando de largo los 20 millones de muertos, es el más castigado en términos absolutos, y tampoco disfruta como cabía prever del cese de las hostilidades, pues además de seguir padeciendo hambre y frío, tiene por delante una represión centrada en sus propias tropas y en el ingente número de prisioneros de guerra. Casi 3,5 millones de personas sucumbieron ya de inanición, enfermedades y maltrato en sus respectivos campos, pero a otros 3 les espera el castigo previsto por Stalin por cobardes y contaminados por el enemigo de clase. Se comprende por eso que unos 2,272,000 supervivientes supliquen evitar la repatriación, pero ni siquiera los formidables recursos que afluyen a la Organización Internacional de Refugiados son suficientes, y los devueltos pasarán por pelotones de fusilamiento o engrosarán la mano de obra gulag. Si algo resulta evidente para los europeos del momento es que el sistema norteamericano les ha salvado de Hitler y les preserva del Ejército Rojo, pero no asegura un futuro menos sobresaltado, por no decir menos atroz que el de las últimas décadas. Solo Suecia y Suiza, 2 países no definidos antes por la abundancia, mantienen una dieta satisfactoria, y la penuria del resto vuelve los ojos hacia cualquier vía distinta del fervor ideológico, concentrándose en el esquema estatuido originalmente por Bismarck en 1883, completado con la Welfare Reform introducida por el Partido Liberal inglés entre 1906 y 1914. Se trata de crear estados construidos desde los cimientos, no desde algún techo ideal, con mínimos de confort que, por supuesto, requieren planificar a fondo no solo la renovación del aparato productivo, sino unos fiscos capaces de subvencionar un sistema amplio de cobertura. Como afirma entonces Keynes, el tema unánime de posguerra es seguridad, tanto personal como social, algo que reconformaría la tesis comunista, de no ser porque en la práctica es lo menos prioritario para Moscú ya desde 1917. Inglaterra sorprende al mundo prescindiendo de Churchill, gran artífice de su resistencia victoriosa, para entregar las riendas del gobierno al anodino Attlee y su equipo laborista. Francia, por su parte, se confía a De Gaulle, otro defensor del Estado providencial, y el resto de los países adopta gobiernos inspirados por un socialismo de corte sansimoniano,
cuya gran novedad política es una democracia cristiana que gana con soltura las elecciones en Italia y Alemania, defendiendo un programa de reconciliación y estabilidad respaldado masivamente por el voto femenino. Por lo demás, el campesino del oeste está llamado a crecer sin pausa en capacidad adquisitiva, no solo debido a la revolución de los fertilizantes y la mecanización de las granjas, sino porque es reconocido al fin como el único productor que otorga márgenes de autonomía, y acabará disfrutando algo análogo a una discriminación positiva a través de créditos baratos y socorro ante plagas y catástrofes climáticas. En el ámbito soviético ocurre lo inverso, pues el Diamant le considera una clase condenada por su adhesión a la propiedad, que solo quedará redimida al transformarse en proletariado rural a través de granjas colectivas, e incluso entonces guarda siempre un segundo plano ante el obrero de la industria pesada, prototipo del héroe soviético. El régimen de democracia vigilada persistirá en el este europeo hasta la puesta en práctica del Plan Marshall, que reparte entre 1948 y 1952 bienes equivalentes a 220.000 millones de euros actuales y los ofrece al continente entero sin excluir a la URSS, desafiando con ello al poderoso lobby aislacionista norteamericano. El invierno de 1946 a 1947 resulta ser el más frío desde 1788, pues la cosecha estival se anuncia desastrosa y la escasez abrumadora de todo es una oportunidad para que el secretario de Estado Truman, el general George Marshall, exhiba no solo su talla humana, sino su genio como estadista, resuelto a que el mundo recobre la salud económica normal por la vía, rara vez transitada, de no discriminar entre vencedores y vencidos. De hecho, Stalin se planteó aceptar la ayuda norteamericana, como Lenin hiciera en 1921, cuando miles de rusos morían nuevamente al día por inanición. Pero el Banco de España le había prestado liquidez suficiente para mantener la red internacional de Agitprop, y controlar le resultaba tan esencial como intolerable ser controlado, cosa imposible de evitar cuando alimentos y medicinas se recibían a condición de no ser revendibles para sufragar otros gastos, y los beneficiarios renunciaban a imponerse trabas arancelarias a la hora de distribuir esas ayudas. El discurso de Marshall sobre su plan, pronunciado en la Universidad de Harvard y publicitado lo mínimo para evitar protestas del Partido Republicano, se planteó romper el círculo vicioso del pasado y restaurar la confianza del pueblo europeo en el futuro económico de sus países y de la propia Europa como totalidad. Además de las rivalidades políticas, añadió, el viejo mundo había padecido el colapso comercial derivado de un proteccionismo contraproducente, que pretendiendo estimular a alguna rama productiva, logró más bien cercenar su vitalidad. Aunque la ayuda norteamericana se ve obligada a empezar estableciendo acuerdos bilaterales, la meta es dar el salto a lo multilateral tan pronto como el movimiento de bienes y divisas adquiera la densidad requerida. El efecto no se dejó notar, y en menos de un lustro la renta europea se multiplicó por 3, consumando un salto sin paralelo en calidad de vida. El Plan Marshall incluía también misiones de productividad basadas en intercambiar directivos, técnicos y sindicalistas que en unos casos aprendían el American Way, mientras en otros procuraban ser útiles dentro del medio europeo, y lo fueron, permitiendo entre todos crear y entender el entorno nacido de una Europa escarmentada, dispuesta a pagar la factura de su welfare con civismo y laboriosidad. En nuestros días, más de medio siglo después, la vía elegida se mantiene sustancialmente intacta, amenazada por el envejecimiento de la población y la cleptocracia de sus clases políticas, aunque la Unión Europea cuenta con el valor añadido de un continente anticuario, donde se agrupan las naciones tradicionalmente más creativas. Por su parte, el destino del este europeo dependerá de una secuencia de planes quinquenales que, en vez de incentivar objetivos, imponen metas prefijadas hasta el decimal y arbitran castigos graves para el incumplimiento, redoblando el estímulo para maquillajes contables como los habituales en la URSS. En lugar de adaptarse a la ventaja comparativa de cada zona, la inversión se vuelca en multiplicar el número de metalúrgicos y chapa de acero, incluso allí donde no abunda el carbón y el hierro, convirtiéndose en subvención a fondo perdido que antes o después vacía la caja. Demos ahora de nuevo otro salto hacia adelante, esta vez hasta 1953.
Desaparecido Stalin y remoto aún Mao para los occidentales, la causa anticomercial sigue disponiendo de apoyos literarios abundantes, pero anda corta de carisma personal hasta entrar en escena el argentino Ernesto Guevara, un hombre vestido sempiternamente de militar en campaña, que fascina al mundo en el quicio separador de los años 50 y 60, cuando capitalismo, comunismo y subdesarrollo acaban de consolidarse como bloques. En ese horizonte su figura encarna al paladín del tercer mundo, condenado a luchar contra la usura del primero y la tacañería del segundo, representado por la URSS y sus satélites. Además, aunque renovase el estilo de las críticas al mercado, era heterodoxo decir que la conciencia de clase pura no residía en el obrero industrial, sino en una alianza del guerrillero intelectual y el labriego llamada a conquistar el medio urbano viniendo del campo. Siendo muy joven, en una carta a sus padres menciona una voluntad que pulí con delección de artista, para compensar, entre otras flaquezas orgánicas, un asma crónica, puesta a prueba inicialmente con un largo viaje en motocicleta por Iberoamérica, culminado con una leprosería en Iquitos, donde se condujo como un santo ebionita. Comparado con el luxemburguismo o el trotskismo, el guevarismo no es tanto una construcción teórica como una actitud, que se consideró revolución en la revolución y dotó de causa al carente de ella, representado hasta entonces de manera paradigmática por James Dean, repartiéndose luego entre uno y otros los frutos del baby boom de posguerra. Esa alternativa intemporal del guerrero coincidió, por lo demás, con una revolución en el empleo del tiempo apoyada sobre un salto de productividad, que amplió exponencialmente la higiene y el acceso a la educación superior, disparando a la vez la industria del entretenimiento. Los hijos de progenitores con alguna capacidad adquisitiva oyeron los tambores de guerra mediados por el desahogo, viendo en la austeridad y la disciplina moldes asfixiantes e insalubres. Por su parte, el presidium de la URSS empezó viendo en esas condiciones una conversión tan masiva como imprevista de la juventud occidental, sin perjuicio de echar en falta desde el principio la abnegación y orientaciones estables. Al igual que en los años 20, el único puente entre un lado y otro del telón era un común aprecio por la estética revolucionaria, y el inestimable servicio del Che a la causa será en primer término prestar sus respetos a un Mao rechazado por Khrushchev, contribuyendo decisivamente al prestigio del maoísmo, y en última instancia ofrecer al movimiento la pasión y muerte de un redentor, cosa desconocida desde Babev, un héroe mucho menos atractivo y publicitado. Amputadas quirúrgicamente, no de un hachazo, sus manos disecadas se custodian hoy en el Palacio de la Revolución cubano como principal reliquia del hombre nuevo. Pero bueno, profundicemos algo más en la formación de este héroe tan particular. Primogénito de dos linajes cívicamente distinguidos, Ernesto Guevara de la Serna aprendió marxismo de niño con su madre, que era una militante sin tentaciones oportunistas, y lejos de sorprenderse con la pobreza de Iberoamérica, sus diarios de la motocicleta le muestran selectivamente orientados a inhalar atentamente la miseria. 2 años antes de lanzarse con un amigo a ese viaje, había empezado a estudiar ruso, pues pertenezco a los que creen que la solución de los problemas del mundo está tras la llamada cortina de hierro. En 1953, la muerte de Stalin le conmueve como una pérdida irreparable y jura ante una foto suya no descansar hasta que los pulpos capitalistas sean vencidos, cuando vive ya en la Guatemala de Armenz, un devoto socialista cristiano que acabará ingresando en el partido ruso. Poco antes comenta un camarada: «No puedo ser religioso porque soy comunista, si bien el guerrillero es el jesuita de la guerra». La ocasión de demostrarlo llega cuando conoce en México a los hermanos Castro, que planean derrocar al dictador Batista con una guerrilla. Al Che le parecen burgueses de izquierda, como corresponde a seguidores de Martí, el nacionalista cubano, pero queda prendado por la fuerza telúrica de Fidel, y verle receptivo al marxismo le mueve a no dudar nunca de su liderazgo último. Los años de guerrilla, que van de 1956 a 1959, mostrarán que tiene un sentido meticuloso y jerárquico de la disciplina, que le lleva a ejecutar personalmente a su primer desertor y a supervisar las 1500 ejecuciones consecutivas a la victoria, reconociéndolo así hasta en su alocución a la ONU, donde alega que fusilamos y fusilaremos. Inicialmente impuso a sus subordinados una austeridad desconocida en las demás columnas, prohibiendo bebidas alcohólicas y cambios de pareja, aunque el carácter cubano limitó finalmente sus restricciones a no comprar lotería.
Convertido en cerebro del nuevo régimen, su trabajo se centra en seguridad y economía. Crea en 1960 el primer campo de trabajo para disidentes y desviados sexuales, y poco después crea los CDR, Comités de Defensa de la Revolución, sentando un control por barrios, edificios y plantas. Como ministro de Industria y presidente del Banco Nacional, firma las expropiaciones de cubanos y no cubanos que provocan el embargo, lanzando un plan cuatrienal para industrializar a la isla que estatuye los Domingos Solidarios del Trabajo Voluntario, una institución no del todo adaptada a la voluntariedad, pues el absentismo puede provocar la apertura de un expediente informativo. Nada le preocupa tanto como que la conciencia del trabajo sea desprivatizada, contribuyendo con ello a crear personas nuevas. Si se tolerase una remuneración progresiva, más dinero por más trabajo o más rendimiento, como sucedía en Yugoslavia, Alemania Oriental o la propia URSS, estaríamos metiendo de contrabando el capitalismo y alentando que la ley del valor determine las inversiones. El estímulo ha de ser una emulación espiritual, orientada a que, al son de cánticos revolucionarios, entre la camaradería más fraterna se cree la alta conciencia aceleradora del tránsito. En la Conferencia Interamericana de 1961, que se celebra en Montevideo y le recibe apoteósicamente, declara: «Nosotros hablamos del 10% del desarrollo anual sin miedo alguno». Meses después eleva esa tasa de crecimiento al 15%, aunque en marzo de 1962 introduce la cartilla de racionamiento para arroz, leche, pescado, pollo, carne de vacuno, aceite, jabón y algún que otro artículo. Aunque tener un enemigo constante como el capitalismo estimula la euforia revolucionaria, regir la economía resulta amargo dada la secuencia de efectos no pretendidos, algo que ya te debería de sonar cada vez que lo oigas como consustanciar a las medidas socialistas, empezando por incumplir el destino comunista cubano como gran proveedor de chapa de acero y vehículos para toda Iberoamérica, un proyecto cuyo principal obstáculo es la inexistencia de hierro en la isla. Pero Guevara quiere una antieconomía política, como Marx y Lenin, condición inexcusable para la emergencia del nuevo espíritu, y cuando un lustro de lucha intensa contra el incentivo mercantil solo exacerba la necesidad urgente de divisas, mermando en vez de aumentar las cotas de autosuficiencia, llega a la conclusión de que las finanzas cubanas exigen soluciones bélicas. Como no basta expropiar sin indemnización ni recurrir al trabajo pagado en especie, elevar el Producto Nacional pasa por una exportación bélica de su modelo a otras latitudes con una praxis guerrillera, llamada a triunfar Allende como triunfó en Cuba. Lo imprevisto para Guevara fue la coexistencia pacífica reconfirmada en 1962 por Washington y Moscú, que en vez de sancionar su actitud, sugirió a La Habana poner su economía en manos menos incompetentes, pues además de cultivar un trotskismo temerario, el ministro de Finanzas practicaba el despilfarro, incurriendo en palmaria ingratitud hacia una URSS que tanto se sacrificaba para subvencionar el experimento castrista. Dichos cargos liquidaron la carrera política de Guevara en Cuba, aunque Castro mantuvo una amistad análoga a la de Aquiles con Patroclo, donde el más robusto se afana por preservar al más endeble. Al verse postergado, Guevara declaró que en la tierra hacen falta personas que trabajen más y critiquen menos, que esperen dar más y recibir menos, reclamando la obediencia incondicional y espontánea debida al legitimado por la pureza de sus principios, y precisando que «soy todo lo contrario de un Cristo, pues trato de dejar muerto al otro para que no me claven la cruz». Finalmente, las circunstancias le mandan iniciar un peregrinaje que funciona como propaganda del régimen castrista. Desde 1963 le vemos a menudo en Argel, yendo o volviendo de excursiones a Corea del Norte, China, Indonesia, Egipto y África. En medio de esta aventura se decide a luchar por el triunfo del CLN, o Comité Nacional de Liberación, cierto grupo pro-chino de congoleños rebeldes al primer gobierno no belga, que ha comenzado la limpieza ideológica con el exterminio de unos 20.000 compatriotas de clase media, prefigurando la iniciativa del maoísta Pol Pot de Camboya y posteriores ensayos africanos en la misma dirección. Laurent Kabila, jefe del CLN en aquella parte del país, aceptaría gustosamente su ayuda.
Como vemos, su voluntad está comprometida con la revolución, pero las liberaciones que busca llevar a cabo dejan mucho que desear. Llevaba tiempo preparando golpear a los imperialistas en Katanga, corazón de sus intereses, y no estuvo dispuesto a seguir los consejos de Nasser y Ben Bella, presidentes de Egipto y Argelia respectivamente. El primero objetó que esa operación sería injerencia, que provocaría efectos políticos adversos, incluso mediando un improbable éxito militar, y que su figura en África profunda podría ser tomada por los nativos como una reedición de Tarzán. Ben Bella, a cuyo juicio Guevara es tremendamente simpático, aunque terriblemente dogmático, adujo que no había nada parecido a un pueblo congoleño, solo había tribalismo, y que los africanos son racistas, que en una tropa de hombres blancos liberando a una nación todavía inexistente lindaba con el surrealismo. Aunque apreciaba también al Che, su plan le pareció a Nasser gestado en momentos de profunda angustia personal, un estado de ánimo poco compatible con el juicio ecuánime, y lo mismo piensa Fidel, que solo se ha venido a colaborar con los exiguos recursos disponibles ante la depresión del amigo. Esto nos deja una figura que creo que se puede generalizar, la de una persona de izquierdas que trata de suplir problemas en su vida personal con la participación en luchas que pretenden arreglar el mundo. Como diría Jordan B. Peterson, cuyo libro 12 reglas para vivir ya tratamos en el canal, empieza por arreglar tu propio cuarto y ya nos preocuparemos luego de arreglar el mundo. Pero bueno, volvamos con nuestro entrañable Che. Pensando que los problemas raciales y tribales de África se solventarían con una tropa formada por cubanos negros, donde solo él y otros mandos fuesen blancos, Guevara se acerca físicamente a su destino participando como invitado especial en la Conferencia Afroasiática de Solidaridad, que se celebra en Argel a principios de 1965. Semanas después aparece con unos 130 cubanos fuertemente armados a orillas del lago Tanganica, que cruza del lado tanzano al congoleño gracias a su amigo Nyerere, presidente del país. Indignado con Kabila, que apenas acude a la base un par de días en 6 meses y solo piensa en dinero y mujeres, aunque sea a todos los efectos su jefe, el diario de Guevara narra cómo a ese líder sin espíritu revolucionario se añade el desinterés del resto. El EPL es en realidad una banda de parásitos que ni trabaja, ni entrena, ni lucha, exigiendo de la población abastecimiento y trabajo a veces con dureza extrema. La aldea queda sin tomar y resulta evidente que la tropa de Kabila es alérgica al heroísmo. Dispara al aire, si es que no tira el fusil y sale corriendo cuando percibe la primera ráfaga del enemigo, y su eficacia para masacrar a civiles desarmados se convierte en pánico desordenado ante grupos no indefensos. Sus jefes tampoco quieren combatir, y Guevara constata además un malestar creciente en la propia Fuerza Bandera, compuesta por voluntarios solo a medias, que nunca imaginaron ir a África, y mucho menos la mezcla de inanición y sinsentido circundante. Como en otros momentos adversos, él sufre ataques de asma y colitis, y solo ofrece a sus hombres un trato tan irritable como distante. Sincero siempre, escribe que tenía la moral terriblemente deprimida, y atribuye cualquier fallo a imprevisión y debilidad propia. De hecho, empieza a sentirse un extranjero entre los cubanos. Sigue lo que él mismo llama un mes de desastres sin atenuantes, donde pierde hombres, equipo y posición hasta que la única alternativa es huir a Tanzania. Pero Guevara era una leyenda para sí mismo, y la propia falta de heridas bélicas agrava su menoscabo. Mientras el enemigo se acerca, siendo ya casi visible alguna avanzadilla, se opone a su salvamento. Que el barco se lleve a los demás, dice, porque él y 5 hombres fuertes cruzarán el país, nada menos que 1.600 kilómetros de selva, hasta Kyulu, donde está el guerrillero Mulele, para proseguir la lucha. Aunque lleva 200 días sin salir de un reducido perímetro, está postrado por el asma y la diarrea, y desprecia al EPL, pero él está convencido de que hará la proeza de cruzar al otro extremo del Congo ante las protestas de sus lugartenientes. Tras dejarse convencer aparentemente de que sería una locura, se detiene en mitad de la escalerilla descubriendo otro plan. Se quedará con esos 5 hombres fuertes para rescatar a los cubanos muertos o desaparecidos, y una lancha volverá más adelante a recogerles. Es entonces cuando el jefe de la flotilla le aclara que sus órdenes son traerle por las buenas o atado, poniendo así fin a denuestos heroicos, donde lo único extraño fue sentir más devoción por la tropa muerta que por mantenerla con vida durante los 7 meses previos,
cuando actuar con sentido común y diligencia le habría preservado de perderla. Después de estas escenas tan cómicas, yacerá casi inmóvil durante un mes en Dar es Salaam, y solo se levanta de la cama tras decidir que liberará Argentina, recobrando una meta juvenil para la cual no necesita apoyo y está dispuesto a acometer solo, indiferente al desequilibrio de fuerzas. Le produce tanto rubor volver a Cuba derrotado que solo se aviene a regresar de Praga, donde convalece, disfrazado de ejecutivo calvo, y una vez en la isla, siempre de riguroso e incógnito, dirige y entrena personalmente a una columna guerrillera destinada a liberar toda Iberoamérica, empezando por Bolivia. Fue allí donde empezará a actuar el núcleo de la expedición, formado por 21 cubanos, entre ellos 2 viceministros y 5 miembros del Comité Central. Por decisión de Guevara, los 7 bolivianos del grupo serán maoístas disidentes de su partido, que veían con malos ojos la injerencia y auguró a la guerrilla un triste porvenir entre los campesinos, pues eran colonos favorecidos por una reciente reforma agraria. La red urbana de apoyo era ridícula y se derrumbó al tercer día. El equipo de comunicaciones no funcionará nunca y el comandante padece las mismas deficiencias de salud, compañerismo, previsión y eficacia exhibidas en el Congo, provocando deserciones, malestar e indisciplina hasta en el núcleo cubano. La suerte estaba echada para 2 docenas de personas rotas físicamente, que siguen a alguien distante, inflexible y enfermo, incapaz de llevar las grandes mochilas que doblan la espalda al resto. Ni un solo campesino se une a ellos, o siquiera colabora, y si dan víveres es a cambio de dinero, e informan a las autoridades sin demora. Guevara, que lleva semanas privado de la efedrina que mitiga sus ataques asmáticos, perdida al descubrirse la base, agota otras drogas de su botiquín y se seda hasta estados próximos al coma con heroína sintética, el Demerol, y se inyecta novocaína en vena. Era cuestión de tiempo que los bolivarianos acabasen con ellos, y en una ráfaga de su carabina M1 emerge entre arbustos diciendo: «No disparen, soy el Che Guevara y valgo más vivo que muerto». No mucho antes había escrito sobre lo fácil que me resulta el sacrificio decisivo, pero ahora piensa de otra manera, y se equivoca imaginando a un enemigo más dispuesto que su grupo a dar cuartel. En las horas siguientes, hasta su ejecución, no pareció darse cuenta de que mantenerle vivo equivalía a encender un polvorín en Bolivia. El país había abolido la pena de muerte para asuntos civiles, pero su caso no era civil, sino militar. Concretamente, un supuesto de invasión extranjera armada sin previa declaración de guerra, causante de muchas muertes. Su verdugo fue un teniente elegido por sorteo, y tuvo que apurar varios vasos de pisco antes de fulminarle con una ráfaga de balas. Luego lavaron el rostro, peinaron los cabellos y expusieron su cuerpo en el lavadero del pueblo, dando nacimiento a una leyenda que no ha cesado de pulir lo áspero de su retrato. Era otoño de 1967 y el verano próximo su blog de notas, desaparecido de Bolivia misteriosamente, aparece publicado a la vez en Norteamérica, Francia, Italia y México. 2 de los editores, Maspero y Feltrinelli, habían sido amigos suyos, y el primero llegó a colaborar con la expedición antes de que abandonara Cuba. Jamás fue el mundo oculto tan incondicionalmente rojo como en esa época, ni estuvo tan abierto a la canonización de un leninista. Al ulterior mito correspondería limar la distancia entre el santo que defiende a los oprimidos del capitalismo y a un psicópata desalmado, que prefiere ver morir a todos sus hombres antes de no matar a algún enemigo. Leamos algo de su mensaje testamento escrito poco antes de salir hacia Bolivia. El odio como factor de lucha. El odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales al ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. He ahí un precedente de la ira integrista. No importa morir si es matando, no importa matar si se trata del enemigo brutal. Y todos son ese enemigo mientras no asuman nuestro credo. Y con estas palabras tan elocuentes, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Espero que te haya servido sobre todo para desenmascarar esta cara tan común como la del Che Guevara, y te sirva de ejemplo de cómo se crean los mitos modernos y la necesidad de bucear en las fuentes históricas para no caer en las mentiras.
Demos las gracias a Antonio Escotado por su inestimable valor. Como digo siempre, suscríbete si no lo estás, dale al like y déjame saber en comentarios qué te ha parecido este episodio. Y te invito a escucharnos en el siguiente, que, atención, será el último de esta inmortal trilogía de los enemigos del comercio. Sí, querido escucha, has oído bien, todo se acaba. Espero que lo estés disfrutando y lo dicho, nos escuchamos en el siguiente. Un saludo estoico.